Muy buenas amigos, ¿qué tal estamos? Viernes 19 de noviembre, exteriores del Santiago Bernabéu, muchísimas cosas que contar, así que ya sabes, dale me gusta, acompáñame hasta el final del vídeo analizando todos los detalles de la obra y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa las notificaciones. Muchísimas gracias ya a los más de 88.000 madridistas que formamos parte de Fanáticos Real Madrid. Venga, vamos a arrancar con el recorrido de hoy. Veíamos ahí en esa galería cómo están introduciendo esas canalizaciones para el paso de cableado por el interior de las mismas. Pues venga, vamos a adentrarnos por Rafael Salgado, fondo norte. Tiene muy buena pinta todo esto que estamos viendo en la zona, esta nueva grúa. Me hace pensar que va a ser para el desmontaje de los carretones que vemos sobre la cercha del fondo norte. Hasta hace muy poquito ha estado trabajando la grúa torre en esa zona del carretón y no me ha dado tiempo a ver qué han bajado, porque ha venido un seguidor del canal muy simpático a saludarme, así que nada, muchísimas gracias a todos los que me saludáis cuando os encontráis conmigo por los alrededores del estadio. Aquí con esta grúa de Fraile, grúas Fraile. Ayer veíamos cómo estaban instalando las distintas piezas para montarla. Son enormes, ¿eh? Ahora enseguida iremos también al fondo sur. Hay muchísimas cosas que contar en el fondo sur. Y si miramos ahí arriba, plataforma elevadora desplegada. Ahí están, dale que te pego, trabajando en las últimas filas del fondo norte, cuarto anfiteatro. En esta zona del fondo norte ya han completado bastantes prolongaciones de hormigón de las costillas. Ahí las podéis ver. Aquí tenemos una de las pocas que quedan por ejecutarse ya, con las armaduras puestas. Y hacia la torre D vemos eso que lo tenían ayer ya preparado con los paneles de encofrado y esa rampita para verter el hormigón en el interior. Vamos a disfrutar ahora de un plano general de la fachada del fondo norte. Vemos los distintos trabajos que ya llevamos varios días siguiendo en esta zona. Últimas armaduras por colocar en las prolongaciones en la parte inferior de las costillas de hormigón del estadio. Ahí vemos los tramos de escaleras, más trabajos en el interior de las galerías, donde se ven poquitas cosas desde fuera, pero estoy seguro de que desde el interior es increíble todo lo que se está haciendo. Vamos a subir la mirada a esas últimas filas del fondo norte, cuarto anfiteatro. Ahí vemos cómo ya han vuelto a instalar esas piezas de hormigón sobre esas vigas de color blanco. Y en los próximos días vamos a ver muchísimos trabajos con las plataformas elevadoras a estos niveles. Tienen que hacer bastantes trabajos de soldadura en esos huecos que quedan entre pieza de hormigón, costilla y pieza de hormigón. Las enormes grúas que creo que van a servir para bajar los carretones, aquí las tenemos, son realmente enormes. Si podéis venir a verlas, os lo recomiendo. Y si volvemos a girar para continuar nuestro recorrido a través del fondo norte, ahí al fondo, por donde están pasando aquellos operarios, vemos una viga de buen tamaño acopiada en el suelo, y a la izquierda vemos esas aletas que forman parte de la visera de la cubierta del fondo norte. Todo lo que hay ahora mismo en la obra se tiene que instalar, así que esas piezas estarán instaladas antes del partido el día 28 frente al Sevilla. Esto ya lo he comentado en otros vídeos, pero fijaros que la configuración de la geometría de estos refuerzos que van creciendo es distinta a los del fondo sur. Los del fondo sur no tienen esas vigas que conectan perpendicularmente las dos piezas que van creciendo contiguas a las costillas de hormigón. Vemos ahí todos los trabajos que están haciendo y vamos a dirigir ahora nuestros ojos a la parte superior de la torre D, porque ahí siguen poquito a poquito avanzando a lo largo de la zona que ocupaba esa visera de hormigón. Y es que están cortando armaduras y luego van picando esos cortes rectos del hormigón. Ahí veis cómo van dejando toda la parte superior como si estuviese raspada. Vamos a dejar atrás Rafael Salgado y vamos a ir llegando ya al cruce con Padre Damián para empezar a descender camino a la Plaza de los Sagrados Corazones. Tengo muchas ganas de ver cómo está el edificio
del lateral este, porque ayer trajeron unos pilares realmente espectaculares, monstruosos. Zona ya de la puerta 53 con esa lona, trabajos con la plataforma elevadora en esa zona bajo los descansillos y sin avances relativos, la colocación de los paneles de las barandillas en esos esquinazos. Vamos a girar un poquito la cámara, vamos a ir viendo lo que aparece a lo largo de Padre Damián, y ahí tenéis los dos enormes pilares que trajeron en el día de ayer y que dejaron instalados a última hora de la tarde. Ahí veis las dimensiones de las piezas, son realmente enormes. Ahora cuando nos pongamos frontales a ellos vamos a flipar. Y bueno, aquí siguen avanzando en la colocación de tramos de armadura, ahí lo podéis ver, ya están colocadas las partes así verticales y ahora empezará a llenarse eso de ferralla, de acero corrugado, y posteriormente paneles de encofrado y a hormigonar en cuanto se pueda. Esta zona aquí la tenemos lista para recibir enseguida un nuevo tramo de descansillo y conectar esos dos tramos de escaleras que están ahí a la espera. Ahí tenemos esta zona de grandes pilares, de verdad que es que son muy grandes, son muy grandes. Ya los han conectado también entre sí con esa viga, también de enormísimas dimensiones. Y vemos cómo se ven también las vigas con los agujeros, con esos círculos en la zona del alma, hacia los pilares de menor tamaño que van contiguos a la fachada del estadio. Vamos a asomarnos aquí un segundo porque podéis ver ahí el otro enorme pilar que tienen aquí a la espera de ser instalados. Son monstruosos. Vemos ahí los trabajos con la plataforma elevadora ahora en uno de esos pilares, y no es casualidad que sea en la zona en la que dentro de muy poquito tienen que instalar un nuevo tramo de descansillos, que lo hemos visto antes. Abrimos plano, disfrutamos de esta vista general y vemos ahí, no es que tengan uno, es que tienen dos. Fijaos el tamaño que tiene, con esa persona ahí al lado, con ese operario, un crack que siempre está aquí vigilando de que todo vaya bien. Y es que no paran de mover material. Ahí vemos planchas del forjado colaborante, os lo acerco para que lo veáis mejor, y eso entiendo que va a la parte superior del edificio, la zona más pegada al Torreona en el fondo sur. Pero también podemos ver cómo están trabajando en esa zona del pilar de hormigón. Ya han llegado los andamios hasta la parte superior y dentro de poquito veremos cómo empiezan a crecer las armaduras, otro nivel más. Estamos ya casi en Plaza Sagrados Corazones, acercamos la mirada al edificio en la zona más pegada al Torreona en el fondo sur y vemos cómo tienen ahí la trompa de esa bomba de hormigonado con la que van hormigonando, vertiendo el hormigón en esa zona de los forjados colaborantes en los descansillos, y detrás los operarios que lo van extendiendo. Poquito a poco se van completando todos esos niveles y quiero que veáis la longitud que alcanzan con la bomba de hormigonado. Es espectacular. Creo que ya la están recogiendo, así que ahora en un ratito lo veremos desde el fondo sur, desde Avenida Concha Espina. Mientras antes seguimos disfrutando de todo el lujo de detalles. Ahí podemos ver cómo estaban colocando una malla de acero, el descansillo de ahí arriba ya instalado, y seguramente dentro de muy poquito hormigón en ese tramo de ahí de la derecha. Por cierto, las lamas, las planchas del forjado colaborante que habíamos visto antes mover con la grúa torre están siendo depositadas en esa zona del edificio del lateral este. Y por cierto, podemos ver un nuevo tramo de escaleras. Estas son de distinta morfología a las que ya nos tienen habituados en las obras, las podéis ver ahí detrás. Yo diría que estas son algo más parecidas en cuanto a anchura a las que estamos viendo instalar en el fondo norte y fondo sur. Y muy posiblemente esa línea de escaleras la empezamos a ver subir en esa zona del edificio hasta las plantas altas. Venga, pues vamos a seguir. Espero que te esté gustando el vídeo, amigo madridista, porque en el interior del estadio tenemos salseo del bueno, así que aguanta conmigo hasta el final. Nos asomamos a esta futura plaza peatonal de los Sagrados Corazones. En el vídeo de ayer ya dejé bastante información del diseño que va a tener, el porqué
y los usos comerciales que vamos a tener en esta plaza. Vamos a ver si encontramos algo más. Ahí veo unas piezas de color rojo. Os hago zoom para que podáis disfrutar de ellas e intuir dónde se van a instalar. Y volvemos a disfrutar de las vistas de la cubierta, finalizadas hace pocos días y a las que todavía les falta por colocar algunos tramos de las piezas perpendiculares que las van conectando entre sí. Ahí podéis ver las uniones que faltan, por ejemplo. Pues mira, parece que continúan hormigonando, no estaban recogiendo la trompa. Ahí tenemos la bomba de hormigonado como sigue vertiendo en esa zona de descansillo. Ya estamos, amigos, en Avenida de Concha Espina, fondo sur, dirección a la Torre B y Paseo de la Castellana. Aquí tenemos la bomba de hormigonado y la hormigonera que se encarga de verter el hormigón. De momento podemos ver que no hay vertido de hormigón, pero ahí podéis ver hasta dónde llega. Bonita imagen, ¿eh? La bonita imagen de siempre, con las 4 torres al fondo, la bandera de España ondeando en lo alto de una de ellas. Y yo me pregunto si una vez esté terminado el edificio nos va a tapar la visión desde esta zona del fondo sur. Miramos la fachada del estadio y comenzamos a recorrer el fondo sur. En esta zona están descargando unas piezas de hormigón prefabricadas y por la forma que tienen me da a mí que son para la ampliación de las gradas del tercer y cuarto anfiteatro, porque son de tamaños variables. Ahí podéis ver los distintos cortes, como no terminan en ángulo recto con la línea de abajo, van convergiendo, son como trapecios. Y luego además aquí tenemos estas piezas que son un poco raras, es que no sé cómo decirlo. Echamos un vistazo a esa costilla de hormigón, donde está la cesta de la plataforma elevadora. Está haciendo una especie de marca. No sé si pasarán después con esa perforadora que veíamos ayer y que estaba encargándose de realizar estos orificios en la zona de las costillas. Disfrutamos de este vistazo general de la fachada del fondo sur. Ahí están metiendo, mirad para qué son las perforaciones que están haciendo en las costillas de hormigón. Están metiendo esa especie de tubos rojos por ahí. Además, el diámetro de esas tuberías es muy parecido a simple vista al que están haciendo con las perforaciones. Por cierto, hace unos días hice una foto a esa parte superior de la cubierta. Habían instalado unas piezas y ahora ya no están. Seguramente hayan hecho una prueba y tengan que pulir algún pequeño detalle. Por cierto, me estoy dando cuenta de que están colocando estas piezas del cordón inferior. Ahí lo podéis ver y falta solo por colocarse la que va desde ese tramo a la izquierda a esta parte de aquí. El resto os lo completo el recorrido y podéis ver que están todas instaladas hasta el final. Bueno, pues vamos a seguir a ver qué nos encontramos en Paseo de la Castellana. Final de Concha Espina, llegando ya a Paseo de la Castellana, la Torre B al frente. Si subimos la mirada un poquito vemos el cordón exterior del megapórtico de Castellana que une la parte alta de la Torre B en el fondo sur con la Torre C en el fondo norte. Y si nos llevamos la cámara ahí arriba podemos ver el gancho de una de las enormes grúas de Aguilar introduciendo la segunda de las agujas en el interior del Santiago Bernabéu bajo la extensión de la cercha número 3 en el fondo sur. Ya debe estar conectada la aguja número 1 que vimos cómo la introducían ayer y que tengo muchas ganas de ver desde el interior del estadio cómo ha quedado instalada. Venga, vamos a continuar por Castellana. Nos asomamos a esa zona de acopio de materiales y después entramos al Santiago Bernabéu a ver todos los cambios. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales a los pies de la Torre B. Ahí abajo tenemos la bomba de hormigonado, bastantes escombros en esta zona de la puerta 18, ahí los podéis ver. Y las dos enormes piezas que luego veremos
cuando subamos por el ascensor, y que si todo va bien, mañana deberían izar otra de ellas y el domingo lunes terminar con la instalación de la cuarta. Aquí podéis ver las enormes grúas, son espectaculares. Esta es la que se está encargando de la maniobra de introducción de la aguja bajo la cubierta, y ahora enseguida entraremos a ese mirador que tanto nos gusta a disfrutar de esa operación. De momento, plataformas elevadoras paradas en la zona de Castellana. Aquí podemos ver todo el cordón, los dos cordones interiores y exteriores ya conectados desde hace varios días, y qué ganas de empezar a ver desaparecer las torres de apeo y los andamios, aunque eso va para largo, si os digo la verdad, pero me gustaría ver todo eso ya sustentándose por sí mismo. Aquí tenemos estas piezas blancas acopiadas que tienen que ir a lo alto de la cubierta, y ahí dejamos atrás las enormes piezas blancas. Venga, vamos a ver qué nos encontramos por Castellana. Vamos a tener que ir disfrutando del sol porque la próxima semana esto va a ser muy gris. Voy a dirigir la mirada a aquella unión en lo alto de la Torre C que les está dando bastantes problemas durante los últimos días. De hecho, podemos ver cómo han quitado parte de los pernos de la parte más baja de la pletina. Las plataformas de andamios se van replicando a lo largo de todos los cordones, salvo en este tramo de aquí, que imagino que dentro de muy poco ejecutarán, porque tanto en el tramo interior de los cordones interiores como en el resto de tramos de los exteriores ya están colocados. Vamos ya terminando el recorrido alrededor del estadio, disfrutando de estos planos exteriores del Santiago Bernabéu. Nos vamos a asomar enseguida a ver qué vemos acopiado en la zona. De momento, poquito movimiento a la espera de que se reactiven. Ahí podemos ver esas bobinas de cables, maquinaria diversa, listones amarillos en esta zona de aquí y las piezas blancas metálicas acopiadas. Por cierto, han llegado esos tubos que al inicio del vídeo estamos viendo cómo los están metiendo en el interior de las galerías. Esos tubos son los mismos que los que hemos estado viendo en el lateral oeste y que se están utilizando para las distintas canalizaciones de cables. Ahí los podéis ver instalados mucho mejor. Cuelgan del anillo del tercer anfiteatro. Y nada más, amigos, venga, nos vamos al interior. Espero que el vídeo te esté gustando. El de ayer fue muy espectacular, así que si te lo has perdido te recomiendo que después de este vídeo vayas y le eches un vistazo. Nos elevamos mientras vemos las piezas que faltan por instalar en el interior. Ahí tenemos esas dos enormes piezas y vamos a verlo desde dentro. Y ahora sí, amigos, disfrutamos del interior del Santiago Bernabéu, nuestra barandilla espectacular para apoyarnos y sentir y disfrutar cómo van avanzando las obras del Santiago Bernabéu, la casa de todos los madridistas. Así que ya sabes, dale me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa las notificaciones, que vamos a hablar de todo lo que va cambiando en el interior del Bernabéu. Eso sí, hoy dejadme darle la bienvenida, no es la bienvenida, es darle las gracias a Manuel González, el miembro premium más antiguo del canal, que cumple ya 6 meses. Y nada, Manuel, muchísimas gracias, tío, por el apoyo que me das, por todos tus comentarios, por responder a mucha gente que tiene dudas en el canal. Así que nada, tío, muchas gracias de todo corazón. Y si tú también quieres ser miembro premium como Manuel, ya sabes, botoncito aquí abajo y te haces miembro premium, botoncito de unirse. Que hay muchas cosas en las que fijarnos. Vamos a comenzar por el fondo sur, interior del hipogeo. Echamos la mirada de abajo, acercamos zoom y vemos que ya han retirado los paneles de encofrado en esa zona que estaban hormigonando durante el día de ayer. Ahí lo podéis ver mucho mejor, toda esa zona hormigonada en el entorno de las caras interiores del hipogeo en este cierre del fondo sur. Y vamos a ir subiendo poquito a poco a una de las actuaciones estrellas durante estos días, que no es otra que la instalación de estas enormes piezas en el interior. Ahí podéis ver cómo está ya instalada la primera de ellas. Ahí es la unión que parte de la cúspide de la pirámide bajo la cercha del fondo sur, y vemos la otra conexión bajo la extensión. Tenemos esa otra de ahí que todavía no está conectada. Vemos la zona de andamios para seguir trabajando en la zona y cómo se encuentra suspendida en el aire. Y la maniobra se terminará esta tarde. Mañana, cuando volvamos,
que imagino que será al mediodía, porque tengo asamblea, podremos verla ya instalada finalmente y seguramente estén ya con la tercera aguja hasta dejar la zona exactamente igual que esta de aquí, en el lateral este fondo sur, y esta otra de aquí en el lateral este fondo norte. Además, ya hemos avisado que la aparición de esos andamios, ya lo vimos en el fondo sur, iba a implicar la instalación de esas agujas, y en el fondo norte vemos esos andamios colocados y vamos, me juego lo que queráis a que las instalan antes de que vuelva el fútbol al Bernabéu en el partido contra el Sevilla. Vamos a bajar a la zona del lateral este, pero en el fondo sur, recorriendo todas las gradas, porque hay avances en ese esquinazo sureste. Vemos que han avanzado en la instalación de esas vigas, también las transversales que las conectan entre ellas, y ya podéis ver los primeros tramos de armaduras colocados sobre los paneles de encofrado para reparar esa zona de gradas. Poquito a poco va tomando forma. Lo que ya también, donde están trabajando también estos días, es en esa parte alta del cuarto anfiteatro. Estos días hemos visto movimiento por ahí, todavía tienen que reparar, volver a instalar, mejor dicho, las barandillas en esa zona y reinstalar los asientos. A mano izquierda vemos la estructura de las gradas del tercer y cuarto anfiteatro. Podéis ver que la parte de arriba es más ancha y se va estrechando a medida que disminuimos, que bajamos en el graderío, y esas son las piezas de hormigón que hemos visto que estaban llegando a los pies de la torre A hace unos minutos. Ya sabéis que os dejo los vídeos divididos por capítulos para que os podáis desplazar a través de ellos para encontrar información e imágenes. Muy pronto, este lado de aquí del fondo norte, yo creo que va más adelantado que el del fondo sur, pero sin embargo las piezas las estaban descargando en esa zona de la torre A. Hemos visto cómo los cortes iban de mayor a menor y vamos, yo creo que muy seguro de que tienen que ir instaladas en esa zona para completar esa ampliación de las gradas. Vamos a bajar ahora a ver la grada del lateral este. Eso va ganando muchísima densidad con las armaduras. Dentro de muy poquito veremos crecer esos paneles de encofrado hacia la parte alta, hacia la zona de tribuna, que van a servir para replicar los escalones de ese pasillo de acceso y evacuación a los distintos asientos, a izquierda y a derechas, y una vez esté eso ejecutado, podremos ver cómo se ponen a hormigonar previa colocación de los paneles de encofrado para darle aspecto de grada. Vemos cómo se encuentra toda esa zona. Hay unas especies de marcas de pintura en lo que va a ser ese túnel de acceso en el fondo norte. Lo podéis ver a derecha e izquierda, donde están los plásticos de color blanco. En el suelo hay pintadas unas líneas bastante tenues de color azul, y por detrás tienen que ir avanzando en el hormigonado del suelo del túnel logístico. Ya estaría completado fondo norte, fondo sur, lateral oeste, y falta esa conexión del lateral este y algunos tramos, por lo que nos pudieron encontrar en la asamblea, también del lateral este. Las lámparas que siguen a lo suyo cuidando del terreno de juego, y a otra mitad que se encuentra cubierta por los plásticos. Sabéis que está empezando a bajar la temperatura bastante en Madrid. La próxima semana creo que todos los youtubers que vengamos al Bernabéu vamos a pasar bastante frío entre la lluvia y la bajada de temperaturas. Así que quiero que les deis mucho cariño, tanto a mis vídeos como al del resto de compañeros, que vamos a pasar mucho frío. Vamos a ir siguiendo la cercha número 3, porque nos vamos a fijar ahora en la zona de los andamios, donde conectan esas piezas, que es de color rojo, por cierto. Esa diagonal, ayer parecía de color gris, es de color rojo la que conecta la cercha número 3 con la conexión de la cercha del fondo norte. Dentro de muy poquitos días, con la llegada de todas las grúas que han llegado a la obra, van a retirar los carretones de color amarillo que hay en los 4 puntos de las cerchas 3 y 4. Un último vistazo, así general, a todo el terreno de juego. Disfrutamos del Santiago Bernabéu. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones aquí abajo si quieres apoyarme un poquito más
Hazte miembro premium del canal. Te dejo con estas imágenes de las piezas colocándose en la cubierta del Santiago Bernabéu. Te dejo más vídeos por aquí para que sigas disfrutando y nos vemos en próximos vídeos madridistas. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.